Muy buenos días, Frank. Buenos días, Minerva, ¿cómo estás? Qué bien, qué gusto saludarte. El día de hoy, pues nos dirigimos al doctor Pedro Gómez, Buenos días, doctor. agradeciéndole infinitamente por su paciencia, por los espacios para los ensayos y esperando de antemano que este coloquio, como lo hemos titulado, que es un conversatorio de manera de coloquio, sea de su total agrado. Y la temática que nos trae el día de hoy son los medios de comunicación, más conocidos como más media. Sí, señora, esos medios de comunicación que en realidad cambiaron la historia postmoderna utilizan dispositivos tecnológicos para transmitir tanta información de manera simultánea a mucha gente. Claro. Son muy importantes en ya con la historia hemos visto que a través de la historia hemos venido evolucionando y ha venido avanzando tanto la ciencia y la tecnología a pasos agigantados, podríamos decirlo, que no estábamos preparados para tanto. Y haciendo un paréntesis acá, sí se han salvado vidas, se nos ha facilitado nuestra labor también como docentes, hemos avanzado muchísimo, pero considero que no estábamos preparados ni psicológicamente ni emocionalmente, también podríamos decirlo, para tanto adelanto, ¿no? Sí, señora, mientras que en el pasado, por ejemplo, cuando no había tantos medios de transporte, etcétera, esos medios de comunicación permitían que llevar la escuela a la casa, porque con uno de los medios más importantes que era la radio, las personas, sobre todo las iletradas, podían tener acceso las que vivían muy lejos. Claro, y las iletradas podían tener acceso a esta educación, a lecturas, etcétera, y pues esto era pues un logro llamado enorme. Bachillerato por ciclos. Sí, señora. Algunos familiares menores estudió así, aprendió a leer y a escribir. Claro, y cuando estábamos hablando tú mencionabas... llegaba los módulos. Claro, lo de las novelas Calimán, sí. con efectos películas especiales, con efectos especiales y uno pues le daba más campo también a la imaginación, cosa que se ha perdido en la actualidad, se ha perdido, porque los jóvenes de hoy ya no quieren leer si no tiene muchísimas ilustraciones. Sí, y también Minerva, pues el caso de las imágenes, ¿no? Sí. Por ejemplo, si la radio pues era tan popular antes, después la televisión se convirtió en el más popular, y sabes que la televisión pues incita a una participación muy pasiva, ¿no? Porque la gente solamente está recibiendo información, pero con ese medio de comunicación tan unilateral pues no se piensa, y se está expuesto también a mucha manipulación de parte de estas cadenas que emiten noticias, que nos dan muy irresponsablemente, entre otras cosas, sí. La televisión ha sido un intruso. Ernesto Sábato, este gran escritor, lo decía en uno de sus libros, es un intruso. Mi papá también me decía lo mismo, y es verdad, porque eso ha, digamos que, distanciado los hogares. Entonces ya no hay ese encuentro para comer, ¿cierto? No hay unidad familiar, no hay ese encuentro para el conversatorio, para contar cómo fue el día, como las anécdotas y ese tipo de cosas. Entonces ya uno encuentra hogares con televisores hasta en la habitación, en la sala, en todos los rincones. De hecho, en Inglaterra se le llama la caja estúpida, porque te sientas ahí como un couch potato, como dicen ellos, como un saco de papas, y solamente a recibir un... Y es tan fácil, por ejemplo, sentarse ahí y no hacer nada, y solamente permitir que todo se llene de información. Por eso es tan importante, que lo decías, el uso de los teléfonos celulares ahora, ¿no? Que nosotros como profesores le podemos dar un uso pues muy importante. Nosotros podemos llevar la investigación al salón de clase, etcétera. Lo único es que hay muchas instituciones que no están preparadas para ellos, ¿no? Que no están muy de acuerdo. No cuentan con los medios. Además también se encuentran a distancias que la señal no llega. Sí, y también nos encontramos con otra tranca allí, y son las administraciones. De pronto, que pasan los rectores, los administrativos, que a veces hay ese choque entre los horarios, no se cuenta con todos los recursos, entonces es muy complicado. Para darles el beneficio de la duda, podríamos decir que muchas veces ellos temen que los estudiantes, mientras estamos en clase y se les asigna trabajo, ellos utilicen el teléfono celular para entrar a Facebook, a todas las redes sociales, que en realidad pues también son un distractor muy grande, ¿no? Y sería una solución fácil, porque es educarlos. Educarlos. Entonces, pienso que también el Ministerio de Educación, no solamente acá en Colombia, sino en todos los países latinoamericanos, le ha hecho falta esa partecita. No ser como tan tajantes, porque de todas maneras el muchacho que estamos educando, el estudiante del siglo XXI, no le podemos decir que no use el celular, porque en la época sería ilógico. Sería ilógico. Sería ilógico, porque los materiales están ahí. Pero sí, por ejemplo, ya que hablamos de algunas consecuencias negativas de esos medios, por ejemplo, yo diría la campaña de miedo que transmiten o que empiezan los gobiernos muchas veces, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Pensando en las Torres Gemelas y todo lo que generó estas noticias, etcétera, que son como elementos distractores para que la gente piense en otra cosa, ¿no? O sin irnos tan lejos de Estados Unidos, con lo que está pasando en Colombia, ¿no? Los reinados de belleza y los partidos de Colombia pues son
una cortina de una humo. cortina de humo. Para lo que utilizan mucho los políticos, claro. lo utilizan nuestros gobernantes para tapar las fechorías. Y nosotros como ovejitas también nos Como gusta ovejitas, que estar nos ahí. estén Afortunadamente, manipulando. pues el docente, en su gran mayoría, tiene un pensamiento crítico, no come cuentos, ¿cierto? Sí, señora. Y pues la responsabilidad de nosotros también es enseñarle al estudiante a eso. Claro. A que no traen entero, hablamos Sí. en los medios de nosotros. Y ahí pierde el sentido epistemológico, ¿no? Las Sí, señor. noticias, etcétera, porque aparte de, pues, de las noticias que se dan, que normalmente son respaldadas por buenas estadísticas, también es cierto que hay mucha elección de parte de los presentadores de las cadenas. ¿Qué es lo que van a transmitir? ¿Cómo lo van a transmitir? ¿Y de qué manera van a...? Están muy vetados, Sí, porque sí, son los señor. medios de comunicación. Esto solo lo puede pasar, esto no porque el presidente queda mal o determinado político queda mal. Mienten en las encuestas, inclusive también que se les hace. Entonces sí hay una irresponsabilidad bastante grande Claro. en los medios de comunicación como los han venido manipulando. El medio de comunicación en sí no es que sea malo. No. Es En principio es exacto. algo que nos va a permitir... Pues, Es a el nosotros- uso que se sí, le da. claro, sí. Y es la responsabilidad de nosotros como docentes ir ya trabajando en eso, ¿cierto? En educar hacia el futuro, porque la ciencia y la tecnología va a seguir avanzando, eso no se va a poder detener. Sí, sí, señora. Entonces, uno en la medida de lo posible se actualiza, y que es una responsabilidad de nosotros también estar actualizado, ir a la par, no tanto a la par porque es casi imposible, no estamos educados para eso todavía, pero por lo menos sí tener un conocimiento, ¿sí? No llegar como que el estudiante nos agarre con los brazos cruzados y no sepamos, porque muchos de ellos manejan mejor los medios de comunicación que nosotros. Claro, sí, ellos nacen con ese chip, ¿no? Y además también verles algo de positivo, por ejemplo, en el caso de Facebook, pues especialmente a la gente que es tímida, eso le permite en lo axiológico, pues crear, por ejemplo, valores de identidad. Ya sabes que, por ejemplo, para abrir un perfil de Facebook tienes que colocar tus datos, lo que te gusta, etcétera. Esto le ayuda al Mira que ha estudiante. desencadenado muchas otras cosas porque han aparecido hasta enfermedades nuevas. Sí, claro, eso se ha dado pie a muchas cosas. Pero, por ejemplo, sí, cuéntame eso. Psicológicamente hablando, hay personas que si no suben una foto Ah, al sí, día, sí, claro. su autoestima está baja. Y si no les colocan me gusta, ¿no? Entonces, Exactamente, el número de me gusta hay mide una paranoia, la autoestima. exacto. Que en realidad eso es mal. Hay una paranoia allí, Claro. entonces que ellos están muy pegados de esto, lo cual ocasiona que se vuelvan hasta procrastinadores con Sí, otras señor. actividades y otras responsabilidades que tienen. Porque es tan fácil, ¿no? Es como la televisión, prenderlo y ya. Y también en lo negativo, ¿no? Los casos de matoneo que ha habido, por ejemplo. La trata de blancas. Claro, no sé si escuchaste en Estados Unidos, por ejemplo, en una clase donde parece que dos niños se besaron y alguien los filmó. Entonces a la niña le dio por colocar eso en las redes sociales. Esto pues generó pues mucho claro. problema, etcétera, y el niño terminó suicidándose. Entonces mira hasta dónde llega un chiste. Y el niño que una lo bobada. publicó no tenía la capacidad psicológica para analizar las consecuencias de su Claro. acción. Entonces allá es donde va dirigida mi crítica. Yo sí censuro mucho esto, censuro los medios de comunicación. Pienso que hay mucha irresponsabilidad desde el hogar también, porque Sí. el papá no está muy presente. En los países europeos sabemos que los niños están con niñeras colombianas inclusive, eso ya se ve. Entonces no hay la responsabilidad, no hay un adulto que diga, tú esto no lo Claro. debes hacer. No hay esa educación para el manejo de los medios de Sí, comunicación. y porque hay muchas personas que se disfrazan detrás de un perfil de Facebook y son pues pedófilos, Claro, es etcétera, un peligro. y han matado, pues en Colombia pues ya sabes que Sí, han ha habido sucedido muchos muchos casos aberrantes. claro, claro. Entonces es delicada la situación. Sí. Si hoy por hoy uno puede analizar y a manera de conclusión decir que definitivamente no estamos preparados todavía para tanto adelanto de ciencia y tecnología, que nuestros grandes dirigentes no han tomado pues cartas en el asunto como es debido, y a la educación se le ha dejado ni siquiera en el segundo plano, en tercer plano, Entonces hay responsabilidad de parte y parte. Sí, señora, y nosotros como docentes pues tenemos una labor pues, muy importante, ¿no? Es en el caso de controlar esa manipulación. A un estudiante que es irresponsable se le puede ayudar a conducirlo, a decirle, bueno, hay cantidad de información, exceso de información, tenemos que ser pues muy críticos para tratar de manejar qué es lo que nos conviene, ¿no? Para que no seamos solamente pasivos creyendo todo lo que nos dicen, etc. Sin embargo, pues a nosotros estos adelantos sí nos han beneficiado mucho. Sí, porque claro. nos podemos comunicar de mejor manera. Hay mucha herramienta, hay mucha ayuda, están las TIC. Sí, que- ya nuestras clases no son tan magistrales de tablero tiza. Sí, los que no hemos cambiado nosotros, que Claro. todavía nuestros alumnos siguen Sí, formándose. señor. Y eso trae mucha motivación. Mucha motivación. Lo has experimentado tú en tus clases Exactamente, sí, señor. de pintura, De pintura, etcétera, de en las clases de idiomas. idioma. Se pueden hacer infinidad de cosas porque hay demasiado, y hay muchísimo material. O sea, ya por ejemplo los profesores no tenemos que estar preparando 2 horas para realizar una clase de media hora. O sea, está todo en Sí, internet. además los colegios ya cuentan con una página, están los blogs. Hay Sí, muchas herramientas. sí.
que Claro. nos benefician notablemente. Y se puede trascender la enseñanza del salón de clase a la casa, ¿no? Porque ya se pueden Concluyendo, yo generar pienso que tantas sí, cosas. profe, podemos hacer a manera de conclusión, no sé si estés de acuerdo, que definitivamente nosotros tenemos la responsabilidad mayor como educadores Sí, señora, de exactamente. educar en la correcta utilización de los medios de comunicación. Sí, señor. Esto ha sido todo, profe. Esperamos Muchas que gracias, sea- profesor. Sí, Otra vez su por toda la atención, paciencia. Por toda la paciencia. Gracias, feliz día.